Bien, amados, hoy estamos en Marcos capítulo 12, verso 1 al 12. El Hijo es rechazado. El Hijo es rechazado. Marcos 12, 1 al 12. Lo voy a ir leyendo a medida que entramos en el sermón, en lugar de leerlo en este momento y ahorrarnos un poquito de tiempo. Jesús está en Jerusalén. Sabemos que esta es la semana de la pasión, que es la semana cuando Jesús está a ley de morir en la cruz. Los eventos del día de hoy toman lugar inmediatamente que el Señor tuvo una conversación, un diálogo, un debate con los líderes religiosos respecto a la autoridad de su ministerio, respecto a la naturaleza, respecto a la fuente de su autoridad. En torno, Jesús da una parábola a los que estaban presentes en el templo en ese día, que incluían a los religiosos, a los sumos sacerdotes y escribas. La parábola se enfoca en una viña que fue sembrada, plantada por cierto hombre, que fue arrendada a otros para su cuidado, cosechando de ahí entonces el fruto que habría de producir. La relación entre el dueño de la viña y esos que la arrendaron era una detención. Había mucha tensión entre el dueño de esa viña y los labradores, los que arrendaron esa viña. Mientras que el dueño tenía y había producido una productividad, un beneficio para aquellos que habían alquilado. Sin embargo, hay algo bien importante a notar, y es que se mostraron ingratos y buscaron tomar ventaja de la bondad y la provisión del dueño de la viña. Y esto es bien peligroso. Mostrarse ingrato con el dueño de la viña es un peligro. Obviamente la parábola trata directamente con la nación de Israel, la cual es simbolizada por una viña a lo largo del Antiguo Testamento. Los judíos aquí son revelados como los labradores que alquilaron la viña, y Dios es el dueño de la viña. Jesús revela el estado de las cosas en Israel en ese momento de tiempo y cómo Dios veía su compromiso y obediencia a Él. Aunque a esto el Señor le da como un aspecto profético y práctico en ese tiempo de la historia. Tenía su practicalidad, tenía su conexión, su relación con Israel de manera profética, de manera práctica. Sin embargo, hay aplicación para nosotros. Hay relevancia para nosotros. La parábola no está de más. La parábola tiene unos puntos, unos principios que son importantes para nosotros hoy. Y número uno, el tema de hoy es el rechazo del Hijo. Y importante entender que nosotros tenemos que todos estar claros, no vivir en rechazo del Hijo. No podemos rechazar al Hijo. Lo primero que se nos da es la descripción de la viña en el versículo 1, donde leemos: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. El texto cita directamente, verbalmente, a modo verbal, al capítulo 5 de Isaías. Ahí tenemos ese canto
del amado con relación a su viña. Ahí el pueblo de Israel es comparado con una viña plantada con las mejores vides escogidas. Les recuerdo que Jesús dijo esta parábola estando en el templo en Jerusalén. Y en la pared, en una de las paredes del templo, había una viña, una vid esculpida en oro, que es interesante. Herodes la esculpó para el pueblo de Israel, y con el pasar del tiempo los judíos le añadieron hojas, ramas y aún frutos en forma de oro. De manera que en la mente del judío, ellos entendían que la planta, que la viña en la parábola dada por Jesús, obviamente está hablando del pueblo de Israel. Ellos no están confundidos a esa verdad y a esa realidad. Jesús entonces habla particularmente de la viña. Consideremos algunos detalles. En el verso 1 dice que un hombre plantó una viña, la cercó con muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Jesús está dando a entender que la viña fue algo bien planificado y que tuvo su éxito. Que aquellos que fueron dejados a cargo de la viña tenían todo lo que necesitaban para producir frutos. Vemos que el dueño toma cuidado de ciertos elementos como plantación, siembra. El dueño planta la viña escogiendo la localidad específica, los tipos de frutos y vides que habían de darse allí. Dios había traído a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y los había plantado en una tierra en la cual había abundancia. Ellos fueron bendecidos en ser plantados y sembrados por Dios. Porque cuando Dios elige este pueblo, no los elige de entre las naciones por ser un pueblo poderoso, porque Dios lo dice. Ustedes nada de eso tenían, nada impresionante, los escogí de pura gracia. De manera que cuando son plantados por Dios y tenían la bendición detrás de todo ello, tenían la protección de Dios. El dueño había cercado con un muro la viña y había colocado una torre también. Y estas dos cosas, lo que es el cerco del muro y la torre, ambas servían para la protección de la viña. Tenemos el muro, por ejemplo, era barrera para cualquier cosa o cualquier persona que viniera para hacerles daños a Israel, guardándoles en seguridad. Y entonces tenemos la torre, que era utilizada como medio para hacer observación de amenazas inminentes. Dios había puesto muro alrededor de su pueblo. Los guardó en seguridad de sus enemigos a través de los siglos. Ellos habían sufrido cautividad, pero Dios siempre preservaba un remanente. Él había provisto para ellos fieles profetas a través de la historia, que les alertaban, que les daban alerta de peligros que habrían de venir, y también los llamaban a regresar y a tornarse al Señor. De manera que vemos la plantación, vemos la protección, vemos también la provisión. Dios provee para que ellos pudieran producir el jugo y el fruto de la vid para su consumo. Él había creado un ambiente donde los labradores pudieran ser exitosos y disfrutar el fruto de su trabajo, de su labor. Dios ha bendecido a Israel con una tierra que fluye leche y miel, proveyendo para ellos por muchas generaciones. Y Dios continuamente les preservaba, y Dios siempre proveía para sus necesidades. De manera que en todo lo que vemos en esto es la fidelidad de Dios. Dios fue fiel con ellos siempre,
Aunque en ocasiones fueron infieles a Dios y la mayoría del tiempo, Dios se mantuvo siempre fiel a ellos, protegiéndoles y proveyéndoles. Así pasa en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a Él mismo. Él es un Dios fiel. Y había una dependencia. En el versículo 1 leemos: la arrendó a labradores. Una vez la viña es plantada, es establecida, el dueño la arrenda y la alquila a los cuidadores para que la ocupen, para que la cuiden y para que traigan a colación la cosecha abundante. Él dependía en estos hombres y en su fidelidad de cuidado por su viña. Jesús está hablando primariamente a los sacerdotes de Israel, a los escribas, quienes eran responsables del bienestar espiritual de Israel. Dios les había encargado, los sacerdotes, los profetas a través de los siglos, para cuidar de la viña que es la nación de Israel. Pero Dios dependía de la fidelidad de ellos. Una de las cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta en nuestras vidas cristianas es que Dios está contando con nuestra fidelidad. Dios está contando con nuestra fidelidad. Usted no puede estar ofuscado con esa verdad. Dios está contando con su fidelidad en servicio al Señor ahora. El apóstol Pablo escribe a los Corintios: queremos ser hallados de Dios como obreros fieles. Obreros fieles. Sea fiel, amado hermano. Sea fiel, hermana. Ocúpese de estar en la labor que el Señor le ha dado a usted. Dios le da una parte que a usted le corresponde traer producto de eso al Señor. ¿Se acuerdan de los talentos? 1, 2 y 5. Y había uno que lo escondió. Pues Señor, tú eres malo, tú eres tacaño. Y el Señor le dice: pues no pudiste llevarlo al banco para que invirtieras y trajera entonces dividendos. Nadie se va a poder excusar por haber sido infiel a Dios mientras estaba aquí. Nadie. Usted tiene que estar claro que usted tiene una parte que jugar en el plan de Dios, en la viña del Señor. Usted no puede estar confundido. Usted ubíquese, usted esté seguro que usted lo que va a hacer, lo va a hacer. Si es sirviendo en algún área de la iglesia, en alguna manera usted tiene que estar envuelto, pero usted tiene que estar seguro que es con fidelidad. No simplemente por hacerlo, es que usted está haciendo lo que es correcto, fiel delante del Señor. Y Dios dependía de la fidelidad de los obreros. Ahora vemos la partida, verso 1. Y se fue de viaje el dueño. Después de plantar y proveer para el éxito de esta viña, aseguró obreros que pudieran hacer la labor. El dueño se fue y les dejó el trabajo. Les encargó que cuidaran de su viña y él esperaba que fueran diligentes en su labor. Usted tiene que ser diligente en su área de servicio al Señor. Sea diligente. El Señor había llamado, había equipado hombres para cuidar de Israel, particularmente para suplir a sus necesidades espirituales. Él esperaba que estos hombres usasen sus habilidades para asegurar la prosperidad del pueblo. Ahora, punto número 2, tenemos la desobediencia dentro de la viña, versos 2 al 8. Jesús revela de la desobediencia que tomó lugar en su ausencia. Queremos tomar nota de esto, que el Señor está tomando nota de que nosotros estamos obedeciendo o desobedeciendo. El Señor está tomando notas.
El Señor está tomando notas de cómo nos estamos comportando aquí en ausencia de Él. Pero es ausencia física, ausencia literal, pero el Señor está aquí. Él ve todo, Él lo tiene todo latente delante de sus ojos. Al Señor no se le escapa un detalle. La Biblia dice que Jesús tiene ojos que son como llamas de fuego, que quiere decir que todo es penetrable. Él lo penetra todo. No queda un rincón de nada ni de nadie que está fuera de su vista. Todo lo ve, todo lo percibe, todo lo entiende, todo lo conoce, todo lo sabe. Y Él está viendo nuestra obediencia en su ausencia. ¿Qué había en esta gente? Resentimiento. Verso 2. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Al tiempo de la cosecha, el dueño envía una delegación para recibir la parte que le correspondía de la cosecha. El dueño tiene derecho a recibir su parte. Había la expectativa de que ellos hubiesen ofrecido una porción abundante para el dueño y la debieron ofrecer con gusto y con gozo. Usted tiene que recordar que si usted sirve al Señor, usted tiene que estar contento, dar al Señor, entregar al Señor. Los ancianos de Apocalipsis, todos rinden sus coronas ante los pies de Cristo. Ellos no sirvieron al Señor en el mundo con tal de servirse a ellos para su gloria. Servían en el mundo al Señor con tal de llevar coronas a sus pies en aquel día. Usted tiene que entender que usted tiene que preparar corona para rendirle a Cristo homenaje y tributo. Usted quiere servir al Señor para que haya abundante cosecha de la cual Él reciba su parte. Sin embargo, se creó resentimiento en ellos contra el dueño de la viña. Los que trabajaron en las viñas resintieron el ser hechos responsables, el tener que dar cuentas al dueño, y no querían honrarles ni darle la porción de la cosecha. Se resintieron. Ellos querían consumir la cosecha a su antojo, como les parecía, a su gusto. Entonces viene la represalia en versos 3 al 5. Dice, pero ellos echándole mano. Vamos al verso 2. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir. Verso 3. Pero ellos echándole mano, ¿a quién? Al siervo que enviaron en el versículo 2. Lo golpearon, lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Miren qué revolú. No creo que sea una palabra en español, pero es una palabra que todos la entienden. El dueño continúa tratando con estos a quien se les arrendó la viña. Continuamente les envía siervos, labradores, para asegurar la porción de la cosecha que le corresponde al dueño. Pero dado el resentimiento que tenían de su autoridad, ahí está el problema. Ellos vergonzosamente trataron a los siervos que fueron enviados a ellos. Algunos fueron heridos, otros golpeados y otros muertos. Jesús está dando un escenario que se ha visto repetido en la historia de Israel. Aquellos a quienes Dios envió para lidiar a Israel espiritualmente y para avisarles y advertirles de su pecado, estos no fueron ni honrados ni aceptados en Israel. Muchos fueron abusados y muchos hasta muertos fueron. Dios envió a Israel personas para advertirles de su mala conducta, de su pecado, y también para señalarles que tenían que regresar al Señor.
De manera que vemos una repetición. El ciclo se repite a lo largo de su historia. El esclavo, el siervo del verso 2 es golpeado. Y luego descubrimos que el mismo trato se da a los siervos repetidamente una y otra vez. Cada vez que el dueño enviaba a un siervo a la viña para buscar su parte, el siervo era rechazado y era abusado. Y aquellos que alquilaban la viña continuamente rechazaban a los siervos que el dueño les enviaba. La clave de este punto aquí es la paciencia del Señor, la paciencia del dueño de la viña. Una y otra vez, él enviaba siervos y todos maltratados una y otra vez, abusados, otros muertos. Sin embargo, el dueño continuaba fielmente enviando siervos a su viña. Israel se rebelaba constantemente contra Dios a través de los siglos. Sin embargo, Dios continuaba enviándole profetas y otros para advertirles respecto a su pecado, para retarles a tornarse al Señor. Y a través de todo, Dios permaneció agraciante, paciente con la nación de Israel. Ese es el punto, que Dios era paciente. Y no podemos, nadie que está aquí, nadie que es miembro de la iglesia, nadie que nos esté escuchando, donde quiera que estén, nadie puede darse el lujo de estar jugando con la paciencia de Dios. Los que tenemos hijos, ya me estás agotando la paciencia, me tienes hasta aquí, ¿verdad? El dueño de la viña está enviando siervos, lo golpean, lo achuecan, lo matan. Muchos mataron, no los querían. Sin embargo, Dios continuaba enviando más profetas y más personas para llamar su atención, para hacerles concientizar. Pero ellos tomaban por dado la bondad de Dios. Es verdad que la verdad de Dios, la bondad de Dios es por dado, pero no corre en el reloj tuyo. Si hay alguien que está jugando con la paciencia de Dios, yo le urgiría: deja de jugar con la paciencia de Dios, porque tú no tienes control de tu reloj. El que es soberano es Dios y no tú. Yo, cuando me dé la gana, yo me arreglo con Dios. ¿Quién tú te crees que tú eres? El reloj lo controla el soberano, que es Dios, y no yo y no tú. Cuando yo quiera, yo me pongo al día con el Señor. Jóvenes, esto es para viejo. Mueren niños, mueren jóvenes. De manera que hay que tomar las cosas en serio en algún momento. Y yo soy de los que creo que los niños, los jóvenes deben tener su tiempo de juego, de risa, de relajo. Eso es todo bueno. Pero también hay que enseñarles que hay cosas que ya es tiempo de tomar en serio. Cuando yo era niño, yo jugaba como un niño, juzgaba como un niño. Pero ahora soy hombre. Ahora las cosas son en serio. Y hay que tomar a Dios en serio. Y no se puede estar jugando con la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios no corre en el tiempo de nosotros, corre en el tiempo perfecto de Dios. No agote la paciencia de Dios, porque tarde que temprano se agotará. No porque Él deja de ser bondadoso ni paciente. No, es porque el tiempo tuyo y mío se acabó. Llega un tiempo donde nosotros terminamos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un determinado momento en el que Dios ya terminó contigo, terminó con el otro y terminó con nosotros. La paciencia de Dios no es para tomarla como si Dios tiene que ser paciente. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. En lugar de pagarles como se les merecía, Él les enviaba a sus profetas. Y los siervos de la parábola son los profetas.
El Señor enviaba a sus profetas para predicar su palabra y llamar a la nación al arrepentimiento. Pero en torno a sus profetas recibían el enojo, la ira y la violencia de la nación. En Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús denomina a Jerusalén como una ciudad que mata a los profetas y que apedrea a los que son enviados a ella. Miren cómo el Señor catalogó a Jerusalén: de una ciudad matona, que mata a los profetas que Dios envía y que los apedrea. No quiera Dios que Dios tenga de ti y de nosotros esa idea de que nosotros simplemente estamos ignorando todo lo que Dios quiere darnos. Una lectura breve del Antiguo Testamento confirma las palabras de Jesús. Los profetas fueron maltratados, muertos. Moisés, si solamente tocamos a Moisés, ¿qué lucha la de Moisés con el pueblo de Israel? Como decía Pedro, pueblo de dura cerviz, pueblo terco, un pueblo desobediente constantemente y exigente, y como que no agradecían lo que Dios daba, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios en su vida, el ser pueblo de Dios. Y Moisés constantemente, emocionalmente, estaba cargado, hasta el punto que cuando Dios le dijo la segunda vez que le hablara a la piedra, el pobre Moisés, el hombre más manso en la tierra, no aguantaba ya a ese pueblo. Y en vez de hablarle a la piedra, ¿qué hizo? Le pegó con la varita. Y el pobre no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su impaciencia con este pueblo que lo llevó al precipicio. Ahora, el problema no es solamente con los judíos. Dios, en su paciencia y en su bondad, ha enviado pastores y predicadores para proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero esto es algo que para muchos es demasiado. No quieren ser expuestos a la realidad de sus corazones en la presencia de Dios. Hay gente que no quieren ir a la iglesia simplemente porque no quieren que su corazón sea expuesto por lo que realmente es en la presencia de Dios. El evangelio se convierte en una molestia. La predicación es una molestia. La palabra de Dios es una molestia. No quiero oír el predicador, no quiero oír mensaje, no quiero oír sermón, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi corazón va a ser expuesto y se va a revelar y yo me voy a incomodar porque yo no estoy bien delante de Dios. Usted sabe cuando sus hijos están en malas con usted y viene el papá por la tarde y hay que arreglar cuentas. Ellos no quieren verlo a usted porque ellos saben que hay algo mal, que hicieron mal, que hay algo malo en su corazón, hay algo malo en su conducta. Y papá va a tener que hablar, vamos a tener que sentarnos y conversar de esto. Yo no quiero oír nada. Y esa es la actitud de muchos. Yo no quiero oír nada, pues yo me separo, me aparto, me excluyo, me abstengo, me hago ausente, me hago el chivo loco, la cosa no es conmigo, Dios no me ha dicho nada a mí. Dios está mirando tu actitud, Dios está mirando tu acción, Dios está viendo lo que hemos hecho. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué no queremos oírle? Su palabra nos es una carga. Jesús dijo en Juan 8:45, pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Él no dijo, ustedes no me creen aunque yo estoy hablando la verdad. Jesús dijo más bien, ustedes no me creen específicamente porque yo estoy hablando la verdad a ustedes. La gente ama la mentira. La gente ama, y lo estamos viendo en nuestro día, la sociedad en que vivimos, en este país, lo estamos viendo. A la gente en este país le encanta la mentira. Y proponen y promueven la prensa que ponga mentira, no verdad, mentira. Contar de hacer como les da la gana.
Por eso es que hay gente en este país muy a gusto con la prensa del país, cayéndose a pique. No hay integridad en la prensa, porque todo es mentira, porque la gente quiere vivir a su manera. No quiere la verdad de Dios, no quiere la verdad de ninguna manera. Y la gente quieren oír que son lo mejor que ha llegado al mundo desde que llegó el chocolate. Y que serán lo mejor que jamás haya habido en el mundo. Hoy día la gente se da mucho porte, hermano. Hoy día la gente se da mucho porte. Y miren que en pandemia y todavía la gente se da porte. La gente se proyecta como que son los más grandes del mundo. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué Dios ni Dios? ¿Qué iglesia ni iglesia? ¿Qué Biblia? Hasta la Biblia estaban quemando en estos días, me dijo alguien. Ahí estamos llegando ya, hermano. Hasta la Biblia están quemando. Miren que si el asunto no es la Biblia, no son otras cosas. No, al final del día es Dios el problema. El problema es la iglesia. El problema es la palabra. El problema es la predicación. El problema es el predicador. El problema es la verdad de Dios al final de cuentas. La gente no quiere oír la verdad. La gente quiere cuentos. Y la gente quiere verdad torcida, mentiras, para seguir fomentando su manera y estilo de vivir despiadado, impío, perverso. Lo estamos viviendo en Estados Unidos de América. Ya este país se está cayendo patas arriba. Esta nación ya no tiene para dar al mundo nada, excepto los que permanecen fieles a Dios aquí en esta nación. Hay gente que se creen que nosotros somos invencibles, que el país es invencible. Mira cómo nos tiene la pandemia. Tan invencibles somos que un microbio tan pequeño e invisible nos tiene a todos huyendo por nuestra vida. Pero hay muchos que no se tornan a Dios. Qué cosa más rara, ¿verdad? Ellos quieren salvar su pellejo, pero no quieren nada que ver con el alma y qué es lo que va a pasar con su alma. No les interesa la verdad de Dios y lo que Dios está proclamando a través de sus predicadores y su verdad a través de Cristo. La gente quiere maestros falsos que le hagan cosquilla en su oído. La gente no quiere fieles predicadores en los púlpitos de las iglesias predicando la verdad de Dios a ellos. Para estas gentes, muchos, los predicadores son extremos, radicales, fundamentales, fanáticos y hasta locos. Yo estoy seguro que mi nombre cae en esa lista. Yo me las busco a veces. La gente no quiere predicadores que les digan lo que Dios verdaderamente piensa de ellos. La gente no quiere predicadores así. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice: ustedes no creen en mí porque yo les hablo la verdad a ustedes. Por eso le aborrecían. Y a todos los que predican la palabra, porque les exponen a la verdad que no quieren ellos ni oír ni escuchar. La gente no quiere oír la verdad, lamentablemente. La gente no quiere oír la verdad. Este es el juicio, dice el Señor en Juan 3:19. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Oigan eso. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El comentarista dice que aquellos que conscientemente rechazan a Jesús con frecuencia se presentan a sí mismos como héroes que valientemente descartan superstición y tratan honestamente con profundos problemas psicológicos. Es con frecuencia verdad que hay un compromiso moral a la raíz de su rechazo. Lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Por qué la gente quiere la mentira? Porque en el fondo lo que hay es un elenco de impiedad y perversión. Eso es lo que ellos le llaman libertad y vida.
y yo quiero gozar libremente. A mí nadie me tiene que decir cómo yo vivo. Miren, hermano, a la autoridad de Cristo se está retando. ¿Y qué es lo que vemos en nuestros días? La autoridad existente humana está siendo retada. ¿Usted sabe qué es lo que es peor que tener un gobierno malo? Porque hay gobiernos malos en el mundo, pero hay algo peor que tener un gobierno malo, y es no tener un gobierno absolutamente. Dios tiene establecido gobiernos en el mundo, y en el mundo hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Pero ya la gente en este país, con toda la libertad que se le ha dado con el transcurso de los años, la gente todavía no está contenta, no está feliz, no está satisfecha y quiere más, porque la perversión no conoce fin, la impiedad no conoce fin. Y Dios no me va a decir a mí cómo yo vivo y cómo yo crío mis hijos y cómo yo vivo en mi casa y cómo yo me conduzco en mi vida y cómo yo tengo que hacer las cosas, hablar y pensar. Dios no me va a decir a mí esas cosas. Todo el que hace lo malo odia la luz. Palabras de Jesús, no del pastor. Palabras de Jesús. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ahora, lo más sorprendente viene ahora. El rechazo en el verso 6 al 8. Dice, todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último, diciendo, respetarán a mi hijo. El dueño de la propiedad, de la viña, pensaba que estos labradores habrían de honrar y respetar a su hijo. Y en lugar de recibirle, le mataron, así como los otros. Habiendo matado al hijo, lo echaron fuera de la viña. Y los que labraban en la viña rechazaron al hijo, y al hacer esto, rechazaron al dueño de la viña. Muchos faltan o fallan en ver esto, pero Jesús habla proféticamente de eventos que eventualmente tomarían lugar en Jerusalén. El único hijo del dueño de la viña había llegado a Israel y ellos le rechazan. Él habría de morir en la cruz por su pecado, pero la nación de Israel le negaría como Mesías y sería él echado fuera de la viña como un falso, como un impostor. Sin embargo, el hijo era el mensajero final, el último mensajero. No habría otro más. O ellos aceptaban el mensaje del hijo o tendrían que encarar juicio. Ese es el asunto, hermano. No hay múltiples opciones. O se acepta al hijo o se tiene que encarar consecuencias. O se recibe el mensaje del hijo, se acepta y se abraza, o tenemos que encarar el juicio del Señor. ¿Qué cosa? Alguien dirá, pero pastor, en pandemia usted no puede predicar un mensaje un poquito más estimulante para la gente. Bueno, aquí es que nos toca estar. Ya estábamos en Marcos, o nadie va a decir que el pastor está inventando este sermón. Además, este incidente ocurre cuando Jesús mismo está a días de ser muerto. Y cómo brutalmente fue muerto nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos la historia de Jesús. Él está a días de ser herido, maltratado, escupido, pateado, a puñetazos, clavado en la cruz, corona de espina. Jesús habría de ser desfigurado y él sabe que eso viene. Sin embargo, Jesús no se retiene de hablar la verdad en el momento oportuno. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Cuando no haya pandemia y cuando haya pandemia, hay que hablar la verdad de Dios, amados. Porque la pandemia no cambia corazones. Lo que cambia corazones es la verdad de Dios. Y cuando el hombre se somete y se humilla a Dios y a su verdad, habrá entonces esperanza para su corazón. La pandemia lo que hace es modificar conducta de algunos para hacer creer
Mientras esté la pandemia, yo voy a hacerme creer, yo voy a lucir, yo voy a hacer ciertas modificaciones en mi forma de vivir y de hacer las cosas, con tal de que Dios se impresione conmigo momentáneamente. Pero tan pronto pase la pandemia, yo vuelvo a lo que yo era antes. Dios no es bobo. Dios no es Juan Bobo. Dios no es bobo. Y Dios no tiene problema que alguien esté jugando y haciéndola creer en este tiempo. Dios no tiene problema, porque tú a la larga pierdes. Dios no pierde. El que pierde es usted. Soy yo. Y no hay otro. Solo el Hijo es final. Spurgeon dice: si no escuchas al muy amado Hijo de Dios, tú habrás rehusado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada más queda cuando Cristo es rehusado. Nadie más puede ser enviado. En el cielo mismo no hay otro mensajero. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Punto y se acabó. No hay coma. Punto y se acabó. Apocalipsis 5 nos da detalle de Juan llorando, bembeteando en su visión. Juan el apóstol. Porque él vio que había unos sellos, un libro en la mano de Dios, el Padre, en su trono. Pero que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de abrir ese libro y desatar sus sellos. Y uno de los ancianos en Apocalipsis 5:5 le dice a Juan: mira, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de la vid, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. O sea que la historia no se queda corta. O sea que la historia no se quedó a mitad. Que la historia termina con una conquista completa por parte de aquel que es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, que murió y resucitó, ascendió y volverá otra vez. Hay victoria final y completa y perfecta. Este no es el fin de nosotros. Reinaremos. Dice que Él nos ha hecho a nosotros un reino y nos hará sacerdotes de Dios y para Dios. Todavía no tenemos idea lo que el gozo que será servir y el privilegio que será vivir sin muerte, sin pandemia, con Dios en un reino eterno, inconmovible, perfecto, donde reina la justicia, donde lo que hay es paz y gozo. Y estaremos sirviendo al Señor y al Dios nuestro para siempre. Para siempre. De manera que Jesús es la esperanza final de toda la humanidad. Él es el Cordero que fue ofreciendo un escape del juicio, tomando el juicio sobre sí mismo. El juicio vendrá al mundo que aborrece al Cordero y para todo lo que Él es. Y todos los que rechazan su oferta de escapatoria. Jesús es tu única esperanza. Es la única esperanza del mundo. Jesús. Jesús es la esperanza de tu familia. Jesús es la única esperanza de tus hijos. Jesús es la única esperanza de tu quebrantamiento por causa de tu matrimonio quebrantado o quebrado. Y no estamos diciendo que cosas se van a arreglar en tu vida simplemente porque te tornas al Señor. Venga al Señor y se arreglarán tus problemas. Jamás. No le damos esa promesa a nadie. A nadie. Ven al Señor y tu familia estará perfecta. Todo saldrá bien. No. Nada de eso. La esperanza es para ti. Comienza contigo. No, pero que yo quiero que el Señor, mis hijos, no, es que yo quiero ir a la iglesia para mis hijos. Pues no venga a la iglesia. La iglesia debe ser primero para ti. Amén. La iglesia no es un lugar para venir como a daycare. Vamos a llevar a los hijos al daycare. Yo no quiero nada que ver con Dios, pero mis hijos los quiero que estén para que sean gente, buena gente. Entren entre gente chévere. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él sea tu esperanza para ti.
Y cuando Él sea esperanza para ti, lo será para tus hijos también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y hay esperanza para tu casa. Ahí es que comienza. Yo lo he visto muchas veces. No quiero que mi hijo, no quiero poder ir a la iglesia porque no, el ambiente no es bueno para mi hijo. ¿Y para quién tiene que ser el ambiente? La única esperanza para ti y tus hijos es Jesucristo. Jesucristo. Ninguna cantidad de educación secular le dará a tus hijos lo que solo Jesús le puede dar. Y darle a nuestros hijos solamente una educación secular del mundo, que busquen una carrera y eso es todo, y no, en ausencia de Jesús, no han ganado nada. No le has dado nada. Podrás jactarte. Mis hijos son esto, llegaron a esto y todas estas cosas. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y qué lugar tiene Cristo en sus vidas? Pues no tiene mucho de qué jactarte. Yo he estado en conversaciones así, esas conversaciones a mí no me impresionan, no me tocan, porque lo que me realmente llena mi corazón es saber cuando hay gente que aman y temen al Señor y les sirven de todo corazón y se encomiendan totalmente a Él. Todo lo demás es efímero, es secundario, no es importante. Primero el reino de Dios y la justicia de Dios, y dice el Señor por promesa, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Amado hermano, padre, hermano joven que estamos aquí, estemos claros, Jesús es nuestra única esperanza. No hay otro mensajero en el cielo, como dice Spurgeon. No hay otro. El cielo no tiene otra opción. En el cielo no hay otra persona. Ya Jesús era el ultimátum de Dios. Y Dios no, cuando Él venga, dice en hebreo, dice, cuando Él regresa para juzgar. Él no viene para tratar con el pecado, para pagar por el pecado. Él viene para juzgar. Él viene para juzgar. Y este era el único del Padre. ¿Cómo debían reaccionar estos labradores teniendo delante de ellos el amado Hijo del reino, del dueño de la viña? ¿Cómo debieron reaccionar? Usted diría, si yo hubiese estado allí en Jerusalén, yo me hubiese postrado ante Cristo. Usted hubiese hecho lo mismo que esa gente. Si yo hubiese en el huerto del Edén, yo no me como esa pera que se comió Eva o Adán, o que fuera el fruto que se haya comido. Todo el mundo dice que es una manzana, pero yo digo quizá una pera. Que si fuera yo, no, que si fuera tú hubieses hecho lo mismo, lamentablemente. Entonces también, ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán? No, tú estás pagando por los tuyos. Adán simplemente es representativo de ti y de nosotros. Pero Dios envió un segundo Adán. Hay un segundo Adán que hace perfectas todas las cosas, en quien hay esperanza. No te puedes ya pretextar con el Adán primero, porque hay un segundo Adán que corrige todas las cosas, pero te dice, ven a mí, ¿estás trabajado y cargado? Ven a donde mí, arrepiéntete, tórnate a mí. Juan el Bautista, arrepentíos y da frutos dignos de arrepentimiento. No, pero la gente no quiere ni arrepentimiento, no quieren la verdad de Dios, quieren los gadgets de Dios, quieren los goodies de Dios, quieren los beneficios de Dios, quieren los beneficios de Cristo, pero no quieren nada que ver con Él. Y ahí está Cristo delante de estas personas, quienes tratan a Jesús en una manera irrespetuosa. Debieron como menos respetarle. Pero el verso 7 dice, pero aquellos labradores se dirigieron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ahora imagínense, ellos tienen que estar oyendo esto, que es la parábola, pero ellos tienen que estar pensando, ¿estaría él presente? ¿Cómo él sabe que estábamos conversando estas cosas anoche
a las 12 de la noche, en la oscuridad, haciendo el complot contra Él. ¿Cómo Él sabe que está en nosotros que queremos matarlo? Él sabía. Y ellos dicen, y si lo matamos, la heredad será nuestra. Nos vamos a quedar con esto. Lo quitamos del panorama y nosotros volvemos a tener nuestro lugar y estaremos tranquilos y el pueblo nos verá como los titanes, como los que somos, debemos ser respetados por todo el mundo. Usted tiene que pensar en eso. Si usted es una persona que necesita que otro sea removido para que usted pueda lucir y brillar mejor, usted tiene que considerar eso. Porque no importa quién esté a su alrededor y no importa cómo brillen o cuánto brillen y quién sean, usted brille usted por su propia luz en el Señor y no esté ofuscado porque otro brilla de tal manera. Usted esté seguro que lo que usted brilla es genuino y es la luz de Cristo. A veces estamos preocupados porque, no, yo me voy de la iglesia porque aquí hay mucha gente brillando. Pero brilla tu luz. Cada uno brilla, ¿no? Cada uno de nosotros somos luz. Somos luz, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Y cada uno de nosotros tenemos algo de la luz de Cristo. Brille su luz. Pero cuando usted tiene problema con la luz de otro, es porque usted tiene envidia. Usted tiene celos. Usted tiene cosas que no están bien en usted. Pero usted quiere que sea el pretexto que otro brilla mejor o está brillando demasiado o no es tan genuino como usted piensa que es. Y usted, pues yo me voy de la iglesia porque mi luz no se ve. Esto le pasó a esta gente. Jesús brillaba demasiado, pero Jesús exponía la impiedad que había en ellos. Y eso no les gustó. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo mataron. Thomas Watson dice que todo pecado es un intento de asesinar a Dios. La humanidad incrédula tiene que hacer todo lo posible por remover a Dios de su trono. De su trono. Ellos dicen, vamos a matarle y vamos a quedarnos con la heredad. Verso 8, y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Y finalizamos con el verso 9, la decisión concerniente a la viña, la proclamación. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Qué hará? En el Mateo 21:41, los mismos líderes respondieron a la pregunta de Jesús en el versículo 9 que dice, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? En el texto paralelo que es en Mateo 21, verso 41, ellos le dicen, llevará a esos miserables, se están llamando ellos mismos miserables y no lo saben, los llevará a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Miren, hablaron de ellos mismos, su propio juicio, y también profetizaron el encargo del evangelio a los gentiles. Ellos dieron la respuesta precisa. Y esto es lo que pasa con Israel. Rechazaron a Dios y la herencia se transfiere a la iglesia, de donde Dios ahora hace gente, un pueblo de toda lengua, nación y lengua, de todo el mundo y tribu, en un pueblo, la iglesia. El castigo, verso 9, vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Esto pasó. Los judíos perdieron el privilegio. Pasó a la iglesia. Y la iglesia es la que predica en el tiempo presente el evangelio de Jesús. Jesús era judío. Jesús era judío. Y nosotros que somos gentiles, que no tenemos etnicismo judío, hebreo, nosotros estamos siguiendo a ese Jesús que vivió, murió y al tercer día resucitó. No cualquier Jesús, no el que resucitó de entre los muertos a los 3 días, porque es el único que ha resucitado de entre los muertos y permanece vivo, porque entonces la otra aplicación bíblica es que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y allí está todavía intercediendo la obra de sumo sacerdote a favor nuestro. Y nos ha encargado a nosotros ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La preeminencia, versos 10 y 11. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Aquí el Señor le está diciendo que Él es la piedra angular. Hubo una idea de que aparentemente en la construcción del templo antiguo, la piedra angular la trajeron al lugar de la construcción, pero no la reconocieron y la tenían como algo que no era necesario. Cometieron un error, pusieron otra cosa, que la piedra angular es la que sostiene las dos paredes para mantener todo el edificio. Pero la piedra angular no la reconocieron y la descartaron y la mandaron a botar. Jesús trae a colación el Salmo 118, de donde también los que decían Hosana, Hosana, también estaban citando el Salmo 118, porque eran los salmos que se cantaban en el tiempo de la Pascua. Y entonces ellos están cantando de ese salmo y Jesús está citando ese salmo un versículo antes del Hosana, diciendo que Él es la piedra angular, la cual ha sido rechazada. Pero si es rechazada, tendrá consecuencias serias. Y eso es lo importante. Usted no puede rechazar a Cristo y pretender que todo va a estar bien. Usted puede vivir una vida tranquila, una vida con todas sus facturas al día. Usted no le debe a nadie un centavo. Usted tiene todo al día, todo en orden, todo bien en su vida. Pero si no tiene a Jesucristo, usted tiene manos vacías y nada que rendir cuando llegue al tribunal de Cristo. Y aquel día de juicio usted tendrá que dar unas buenas explicaciones. Tenemos que terminar. Verso 12. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Aún con una parábola tan convincente, los sacerdotes, sumos sacerdotes y escribas rehusaron creer. El aborrecimiento que le tenían a Cristo aumentó, aún también con su resolución por matarle. Habían encontrado a Cristo, pero rehusaron creer en Él. A nosotros se nos ha dado el Evangelio y la verdad del Evangelio. Y se espera de nosotros que nosotros abracemos la verdad y que fielmente la compartamos con otros. Nosotros también hemos de dar cuenta, amado hermano, de lo que hayamos hecho con Jesús y cómo su verdad haya impactado nuestras vidas. Si usted no es salvo, venga a Cristo. Y si es salvo, sirva al Señor con fidelidad. Eterno Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu santa palabra. Señor, hay cosas que aplican a nosotros aún hoy. Señor, que seamos fieles en hacer la aplicación a nosotros individualmente. Señor, hay cosas firmes que se han hablado en el día de hoy, cosas serias, cosas que son exclusivas, pero Señor, cosas que son necesarias, que son alertantes, que son advertencias para cada uno de nosotros. Gracias por amarnos lo suficiente como para enviarnos a Cristo. Gracias por amarnos lo suficiente como para darnos a las advertencias que tanto necesitamos. Oramos hoy, Señor, que no haya nadie como estas personas con corazones a la defensivas, corazones cerrados, corazones resentidos. Señor, que haya sensibilidad en nosotros hoy a la voz de Cristo Jesús. Que vengamos de la máquina que demole, Señor, a la piedra angular, para que tengamos el privilegio y la bendición y la esperanza de ser parte de ese glorioso y maravilloso reino eterno del Señor.
Guárdanos en medio de esta pandemia, que seamos fieles a ti, Señor, aún en tiempos como estos. Señor, trae la aplicación precisa a cada uno de nosotros, más allá de lo que el predicador puede dar. El predicador tiene, Señor, limitaciones, pero no tu Santo Espíritu y no la palabra de Dios. Haz tu obra en nosotros. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: